Muy buenos días, mis hermanos. Les saluda Anthony García. Espero que todos se encuentren muy bien y que ya todos estemos listos para tomarnos este tiempo y estudiar juntos la palabra de Dios. Les voy a pedir que por favor vayan tomando sus Biblias. Estaremos usando la nueva versión internacional para que en la medida de lo posible pues todos vayamos conforme a la lectura, ¿de acuerdo? Pero antes que nada les voy a pedir que me acompañen en una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a decirle a nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, gracias Padre por este hermoso día que nos regalas. Gracias porque una vez más has tenido a bien el regalarnos este día más de vida, el poder abrir nuestros ojos y ver la luz del sol. Gracias porque tenemos a nuestra familia, gracias porque tú nos sustentas y porque nunca nos ha faltado nada. Gracias Señor porque confiamos en que tú eres soberano y que nada de lo que pasa en este mundo se escapa de tu control. Ayúdanos a reconocer que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toma el control de este tiempo, Señor, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, haznos sensibles a tu voz para que podamos recibir nosotros en nuestros corazones y poderlo seguir compartiendo, Señor. Bendice a cada persona, a cada familia que está escuchando este mensaje y permite que sea de bendición, Señor. Gracias porque eres bueno y amoroso con nosotros y porque tu misericordia siempre es infinita para los que te aman. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Les voy a pedir que por favor vayan abriendo sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Como se habrán podido dar cuenta, en el título de esta predicación, vamos a hablar acerca del vivir en adoración. Vamos a descubrir, a estudiar acerca de lo que es vivir en verdadera adoración. Adorar a Dios es un término muy común en las iglesias, todos lo decimos, ¿no? Todos hemos escuchado que se adora a Dios, vamos a adorar a Dios. Pero no precisamente es algo que solo se hace cuando vamos a la iglesia, puesto que en este momento no nos podemos reunir pues por las situaciones de salud que está teniendo el mundo en estos momentos. No quiere decir que vamos a dejar de adorar a Dios, ¿verdad? No se limita a eso. Las personas que hemos experimentado, que Dios nos ha permitido participar en el ministerio de alabanza, puede que lo usemos este término un poquito más seguido, el adorar a Dios, el glorificar a Dios, alabar a Dios. Pero en sí vamos a utilizar la palabra adorar. En el transcurso desde que Dios me ha permitido empezar a servirle, pues se han formulado algunas preguntas que gracias a Dios me ha ayudado a entender poco a poco. Y por ejemplo, una de ellas es: ¿adorar a Dios es cantar alabanzas? ¿Adorar es solo cantar a Dios, alabarlo? ¿O la adoración tiene límites de tiempo y espacio? O incluso el preguntarme, ¿habrá alguna relación entre la adoración con el servicio, la oración y la santidad? Puesto que, no sé, debe de existir alguna conexión, ¿verdad? Es un conjunto. Entonces, ¿cómo estoy seguro de que puedo adorar en espíritu y en verdad? Yo sé que muchos de ustedes han escuchado este término, adorar en espíritu y en verdad. Bueno, eso es lo que me gustaría que nos dispusiéramos en este momento para estudiar. Así que espero que ya todos tengan su Biblia, que lo tengan en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Vamos a entrar un poquito en contexto de lo que habla este capítulo 4. Seguramente ya lo conoces, es acerca del encuentro que tiene Jesús con la mujer samaritana en el pozo de agua. Jesús se acerca a un pozo donde estaba esta mujer, una mujer samaritana,
Sabemos que por contexto los samaritanos no tenían, digamos, muy buena relación con el pueblo judío, así que pues esta es una situación un poco extraña, ¿no? Para ese entonces. Entonces Jesús le pide a la mujer que le dé agua porque pues tiene sed, y la mujer pues no se siente como confianza de por qué darle agua, ¿no? A él. Dice, pues es que si yo soy samaritana, pues cómo es que te voy a dar agua a ti, ¿no? Que eres judío. Entonces el Señor Jesús le dice que por favor le dé agua. Y incluso le dice, ¿no? Jesús ahí, creo que es en el versículo 10, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua. O sea, la mujer no tenía ni idea de la persona con la que estaba hablando, ¿verdad? Incluso más adelante Jesús le dice a la mujer que hay un agua muy especial que si la toma alguien nunca va a volver a tener sed. Y el anhelo de esta mujer pues es recibirla, ¿no? Le dice, pues yo quiero de esa agua para vivir saciada, ¿no? Para no volver a tener sed. El Señor le dice que está bien y la confronta con su pecado, ¿verdad? A lo que pues la mujer responde de buena manera, aceptando que cometió cosas que no le agradan a Dios. Y Jesús hace una proclamación a la que nos vamos a basar en este día, que si lo pueden notar, lo podemos leer a partir del versículo 22. Por favor, síganme con su vista en sus Biblias, que dice: ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Ese era lo que se pensaba en ese entonces. Pero sabemos que Jesús vino para dar a conocer que la salvación ya no solamente es para los judíos, sino que es para todo el mundo. Entonces dice el versículo 23, pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre, como dice, en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Vamos a leerlo nuevamente con mucho cuidado. Pero se acerca la hora. Y dice, y ha llegado ya. Quiere decir que esto desde ese entonces ya se tenía que cumplir, ya se estaba cumpliendo, ya llegó el tiempo. ¿En que qué? En que los verdaderos adoradores, vamos a ponerlo así, en que los hijos de Dios rendirán culto al Padre. ¿Quién es el Padre? Dios mismo, ¿verdad? ¿Y cómo van a rendir culto? En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque así quiere el Padre, porque así quiere Dios, que sean los que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a ir desmenuzando poco a poco este tema, vamos a irlo estudiando poco a poco. Les mencionaba que en mí surgieron varias preguntas para descubrir lo que es vivir en verdadera adoración. Al estudiar acerca de vivir en adoración, descubrimos que la Biblia nos enseña que adorar es mucho más que solo cantar y entonar alabanzas a Dios. Implica cosas como el servicio, la oración y el vivir en santidad. Para englobarlo de una manera general, la adoración debe de ser nuestro estilo de vida. Si tú ya recibiste a Jesucristo como tu único y tu suficiente Salvador, el vivir en adoración debe de ser tu estilo de vida. Y no es algo que se da de la noche a la mañana, es algo que se debe de practicar, algo que se debe de buscar hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, lo vamos a desarrollar a través de 4 puntos que son muy importantes. Así que cuando hablamos de adoración, tenemos que tener en cuenta los siguientes 4 puntos. ¿De acuerdo? Como punto número 1 tenemos adoración y servicio. Yo te pregunto, hermano, ¿podemos adorar a Dios con nuestras acciones? Piénsalo tantito. ¿Podemos adorar a Dios con nuestras acciones? Sí, sí podemos adorar a Dios con nuestras acciones. Jesús mismo es ejemplo de esto. Él vino a compartir,
a orar, a sanar, y se preocupó por las necesidades de las personas que estaban en este mundo, que estamos en este mundo. Hizo que mucha gente glorificara y adorara a Dios a través de él. Ahí en Mateo 5:16 da una instrucción muy clara, Mateo, a todos los que decidimos aceptar a Jesús, a los que somos hijos de Dios. ¿Qué nos dice Mateo 5:16? Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Vamos a leerlo nuevamente. Hagan brillar su luz delante de ¿quién? De todos. Vamos a hacer brillar nuestra luz solamente cuando estamos en la iglesia. Bueno, ahora que nos podamos volver a reunir solamente en la iglesia. O ahora que pues tenemos limitado el poder congregarnos, el poder juntarnos como iglesia. Eso va a limitar que la luz de Dios brille en nosotros. Vamos a opacar ese brillo. No, ¿verdad? Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Dice, para que ellos puedan ver. ¿Quiénes ellos? ¿Creen ustedes que esto tenga especifique a quiénes? No, ¿verdad? Dice que es a todos y para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. ¿Quiénes ellos? No nada más están diciendo que ustedes nada más brillen en la iglesia. Ustedes nada más alaben, sean de ejemplo con los que ya son hijos de Dios, ¿no? Con los que están allí en su casa, no. Es con todos. Tenemos la responsabilidad de que esa luz que Dios nos da brille en todas partes. Tenemos que ser ejemplo. Por eso el mismo Jesús es nuestro ejemplo más vivo de esta acción. Entonces, si nosotros dejamos brillar la luz delante de todos, ¿qué pasará con esas personas? Con todas esas personas. Ellos van a poder ver las buenas obras de ustedes, de nosotros, y así ellos van a alabar al Padre que está en los cielos. ¿Cómo es esa luz? No quiere decir que nos vamos a conectar un enchufe y a ver si nos encendemos como foco, ¿no? Habla de nuestras acciones, habla de nuestro servicio, habla de tu manera de hablar, cómo te diriges con otras personas, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, qué relación llevas con tus suegros. ¿Me explico? El cómo tú vivas, cómo tú camines esta vida, cómo te comportes, esa luz es la que puede ver esa gente. Es muy triste cuando yo creo que tú alguna vez lo has escuchado, ¿no? Que hay gente que pues expresa mal de los cristianos porque ven actitudes feas en mucha gente, ¿no? Y es normal, ¿no? Pero tu meta, en lo que tú debes de trabajar todos los días, es de que la luz que Dios puso en ti brille. Tienes que dar buen testimonio, tienes que saber lo que a Dios no le agrada y ponerlo en práctica. Solamente así, aquellos que aún no le conocen, aquellos que comparten espacio contigo en casa, los otros hermanos de la iglesia, pues se den cuenta que Dios está trabajando en tu vida. Lo bueno que Dios es en la vida de todos nosotros. Y solamente así, todas esas personas van a alabar al Padre, no a ti, no a mí. No van a alabar mi buen comportamiento, no van a adorar lo padre que tú eres como persona, ¿no? No, van a alabar al Padre porque el Padre es el que vive en ti, porque Dios es el que vive en mí. Y es Él a quien la gente va a adorar. Así como Jesús es el ejemplo más claro que tenemos. A esa medida tenemos que llegar nosotros. Como punto número 2, tenemos a la adoración y la música. Ciertamente la música es una maravillosa herramienta que Dios nos dio, que Dios le dio al hombre para adorarle. Y por medio de la música podemos tener un tiempo de intimidad y adoración a Dios, sin importar el lugar o la hora.
Regresamos a que la adoración no tiene límites de espacio ni tiempo. Pero fíjense que algo que he aprendido a través del tiempo es que sin quitarle la importancia a la música, no hay mayor tiempo de adoración genuina como la que tú puedes tener en un tiempo de intimidad con Dios, donde puedes desnudar tu alma y decirle al Padre: heme aquí, Señor, y te amo y perdóname, y pones tus peticiones delante de Él. Y no nada más es pedir, sino también reconocer lo bueno que Dios es contigo, el que le pidas ayuda, el que le pidas un consejo, y reconocer que Él es soberano. Esos tiempos de verdadera intimidad son donde puedes experimentar una adoración a Dios mucho más fuerte de la que puedes sentir escuchando, por ejemplo, una alabanza. Repito, no le quito la importancia a la música, porque es una herramienta importantísima, pues con la cual podemos entonar cantos, ¿verdad? Y es hermoso cuando todos los hermanos en la congregación unimos nuestras voces y elevamos un canto a nuestro Dios, ¿no? Reconociendo que Él es maravilloso, que Él es todopoderoso, que Él es fuerte, que es sublime, que es amor infinito, infinito en misericordia. Eso es maravilloso, ¿no? Y a veces ha pasado que la música o la luz se va, y ¿qué es lo importante? Que todos unimos nuestra voz en adoración. Eso es increíble. Pero vuelvo a lo mismo, mis hermanos. Eso a veces solamente nos emociona, ¿no? Y nos emociona y explotamos de alegría, ¿no? De cantarle a nuestro Dios. Pero una verdadera adoración es aquella que tú tienes con Dios en la intimidad, donde no hay máscaras, donde Dios te ve tal cual eres y donde tú te entregas de esa manera. Yo creo que muchos de ustedes han asistido a iglesias donde acostumbran algunos danzar, utilizan panderos, algunas solamente aplauden, otras iglesias ni aplauden, pero eso no quita importancia a la adoración que ellos están experimentando dentro de su iglesia. Eso es meramente, no sé, doctrinal, o costumbre de la iglesia, o los líderes de la iglesia, ¿no? Aconsejan cuál es la mejor manera de alabar a Dios de acuerdo a lo que ellos hayan estudiado, o lo que pues ellos quieran enseñar a sus ovejas, ¿no? Pero si tú buscas una adoración verdadera con Dios en espíritu y en verdad, solamente va a ser ahí, cuando la experimentes en la intimidad, tú y Dios, porque a fin de cuentas Dios quiere una relación íntima y personal contigo. Lo que nos lleva hasta a nuestro punto número 3, que es la adoración y la oración. La oración sin duda es una parte muy importante de la adoración, porque a través de ella, a través de la oración, nos entregamos a Dios y le presentamos nuestras peticiones del diario vivir, ¿no? Le pedimos por situaciones de salud, le pedimos por nuestra familia, por el trabajo, le damos gracias por lo que nos da, le damos gracias porque es bueno por nosotros. La oración es un pilar, es como nuestro combustible día a día, ¿no? Veámoslo de esta manera: nuestra relación con Dios es un cochecito. ¿Y qué necesita un coche normalmente para avanzar? Pues gasolina, ¿no? Bueno, hoy en día hay unos que con agua, electricidad, necesitan un combustible. Bueno, pues veamos a la oración como ese combustible que necesita nuestro carrito, nuestra relación con Dios para avanzar. Si no hay intimidad a través de la oración con Dios, pues nuestra relación con Dios simplemente no va a avanzar. ¿Qué nos dice Dios ahí en Primera de Tesalonicenses 5:17? Muchos de ustedes lo han de conocer de memoria. ¿Qué dice? Oren sin cesar. Así de simple, oren sin cesar. Nos anima a orar en todo tiempo, a todas horas, en cualquier lugar,
para tener una comunión constante con Dios. ¿Cómo vivimos en adoración con Dios? Pues a través de la oración también. Y esa oración es el combustible que ayuda a que nuestra relación, nuestra intimidad con Dios, pues avance, a que tu relación con Dios crezca. Pues es nuestro mayor medio de comunicación con nuestro Dios. Qué maravilloso, ¿no? Es poder expresarle a Él eso que sentimos, eso que nos hace enojar, la preocupación que tenemos, el presentarle nuestras peticiones. Cuando tú cuidas tu oración, estás adorando a Dios. Así que, mis hermanos, echémosle mucho combustible. Cada vez, todos los días, pide tanque lleno, y que tu oración, hermano, sea sincera, que sea eficaz y sobre todo que sea en espíritu y en verdad, con dirección del Espíritu Santo que mora en ti como hijo de Dios y en verdad. Ahora sí que sin máscaras, sin vendas en los ojos, sin poses, sin indirectas. Tú con Dios. Échale combustible a tu carrito, a tu relación íntima con Dios, y verás que vas a poder experimentar esa verdadera oración a nuestro Dios. Y para terminar tenemos el punto número 4, que es la adoración y la santidad. Vamos a reconocer que la verdadera adoración requiere de vivir en santidad. En nuestras Biblias, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y no nos da aquí para dónde hacernos, ¿verdad? Dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es un requisito muy importante. Obviamente tú decides reconocer que eres pecador, decides pedirle perdón a Dios, aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Pero no debe de quedar ahí, debe de haber un cambio, ese cambio de actitud, de cómo te diriges en tu vida diaria. ¿Qué tiene que ser? Pues el vivir en santidad. Al estudiar esto, recordé dos cosas que aprendí cuando era más jovencito. Dios es santo, que quiere decir que en Él no hay pecado. Pero lo más importante es que la Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Nada más para que se imaginen la magnitud. Si santo quiere decir que en Él no hay pecado, Dios es 3 veces santo. Pero entonces, ¿qué significa santo cuando nos referimos a una persona, a un hombre que ha decidido ser hijo de Dios, al que Dios le ha permitido ya ser llamado hijo de Dios? Bueno, cuando hablamos de que una persona es santa, un hombre es santo, es porque significa que está apartado para Dios, ya fue escogido por Dios. Entonces, vamos a verlo de esta manera. ¿Cómo vamos a complementar la adoración con la santidad? Bueno, el vivir en santidad es un proceso que todos los hijos de Dios, que todos los cristianos tenemos que vivir. Es un proceso para llegar a la medida del varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Jesús. Tú y yo fuimos hechos a imagen de Dios, porque Dios quiere vivir en comunión con nosotros. Después Dios nos dio a su Hijo unigénito, nos dio a Jesucristo para que muriera por nosotros. Pero no nada más Jesús vino a este mundo a morir por ti y por mí. Vino a ser ejemplo, a demostrarnos que nosotros también somos muy capaces de amar a nuestro prójimo, de amar a Dios, de tener una vida en comunión con el Padre, así como Jesús la tuvo, puesto recordemos que Jesús fue 100% hombre. También tenía sus sentimientos, pero su obediencia a Dios y su amor a su Padre era mucho más grande. Entonces, cuando tú decides
ser hijo de Dios, aceptar a Dios en tu corazón, empiezas a vivir este proceso. Es un proceso por el cual tú, al ser apartado para Dios, tienes que vivir cambios en tu vida, tienes que llegar a la medida del varón perfecto. Obviamente, si tú has leído acerca de esta verdad en la Biblia, únicamente vamos a alcanzar esa medida del varón perfecto hasta que le veamos cara a cara, ya sea cuando el Señor venga por nosotros o el día que nos llame a cada uno de nosotros ante su presencia. Hasta ese momento vamos a alcanzar esa medida, pero no quiere decir que que vamos a dejar de esforzarnos por alcanzarlo, ¿verdad? El vivir en santidad es un esfuerzo de todos los días. Así como todos los días Dios nos dijo, orad sin cesar. Así como todos los días nuestro servicio a Dios tiene que existir, no solamente dentro de la iglesia. Y creo que esto es un parteaguas para nosotros. ¿Qué ha traído esta pandemia en el mundo para nosotros? Tenemos que recordar que nuestro servicio, nuestra vida de oración y nuestra vida en santidad no se tiene que limitar a los domingos, a los sábados, el día que tú te congregues en la iglesia. No se tiene que limitar a eso. Recordemos que el vivir en adoración no debe de tener límites de tiempo y espacio. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios en estos momentos? Que tu vida de adoración, de verdadera adoración, la que es en espíritu y en verdad, sea en el lugar que estés, con los de tu casa, con los del trabajo, con tu esposa, con tus hijos. Tú tienes que ser ejemplo. Y en lo personal, ¿cuántos de nosotros no podemos poner un pretexto? Es que no me alcanza el tiempo, es que estoy en casa, es que mis hijos y mil cosas, ¿no? Y empezamos a descuidar nuestra vida de oración, nuestra vida devocional. Y eso no puede pasar, eso no puede suceder. Así que tomémoslo como un foquito rojo. Debe de estar en constante ahí dándonos la advertencia. No olvides tu vida de adoración. Y lo podríamos englobar. ¿Cuál es tu vida de adoración a Dios? Ok, no puedo dejar de servir a Dios, no puedo dejar de ser de buen testimonio para todos los que me rodean, no puedo descuidar mi vida devocional y sobre todo no puedo descuidar el vivir en santidad, el que tú te esfuerces cada día por hacer todo aquello que le agrada a Dios y resistir a los deseos de la carne, a las tentaciones de este mundo. Eso te va a ayudar a experimentar el vivir una adoración en espíritu y en verdad, en que tú como hijo de Dios le puedas brindar esa adoración en espíritu y en verdad a nuestro Señor. Así que si es un proceso en el que tenemos que esforzarnos, en el que tenemos que poner toda nuestra atención para que no pase así como desapercibido. Así que cada vez que tú digas vamos a adorar a nuestro Señor, recuerda que no solamente es por cantar una alabanza, es porque tu vida, tus acciones y tus pensamientos van a honrar a Dios. Así que nada más ya para terminar, podemos ir a nuestras Biblias en el libro de Juan capítulo 4 versículo 23. Juan capítulo 4 versículo 23, que dice así: ya es tiempo, adoremos al Padre, adoremos a Dios. Hagámoslo en espíritu y en verdad. Ya es tiempo, hermanos. Si así lo leímos en el capítulo, allí en Juan 4:23, desde el inicio. Ya es tiempo. Adoremos al Padre. Hagámoslo en espíritu y en verdad. Y no dejemos de poner la mirada en esa meta, mis hermanos. No nos distraigamos. No permitamos que la jornada del día, que el cansancio del trabajo, que las situaciones con los hijos, que los problemas de salud, diferencias con nuestros cónyuges, nada nos puede distraer. Recuerden que también hay otra promesa en la Biblia donde Dios te dice que si buscas primeramente el reino de Dios, si buscas primeramente agradar a Dios, todo lo demás va a venir por añadidura. Dios te dice que confíes en Él. Otra verdad muy importante, y es con la que quiero terminar, mis hermanos. Durante todo este mensaje podemos observar que Jesús es el ejemplo vivo.
que todo esto es porque gracias a que Dios mandó a su Hijo Jesús a este mundo. Y Jesús vino a cumplir un ministerio, vino a cumplir un propósito que es el dar su vida por nosotros, pero vino a ser ejemplo y a demostrar que sí se puede, mis hermanos. Sí cuesta, no es algo que logren de la noche a la mañana, pero que sí se puede. Y si reconocemos que es a través de Jesús el puente, que es a través de Él que nos podemos acercar a Dios, que fue gracias a su sacrificio que tenemos vida eterna, y que recuerden que esa vida eterna ya la estamos viviendo desde el momento en que recibimos a Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Ya tienes esa vida eterna, y eso es gracias al sacrificio de Jesucristo. Entonces podemos decir que es a través de Jesús que podemos ofrecer nuestra adoración al Padre en espíritu y en verdad. La adoración no se da solo porque nos portemos bien, porque usemos palabras bonitas. No, es solamente a través de Jesús, que reconozcamos que no es por nuestro mérito, que reconozcamos que sí tenemos que esforzarnos, pero tiene que ir acompañado de muchas cosas, de compromiso, de amor, de arrepentimiento, del querer verdaderamente agradar a Dios. Es a través de Jesús que podemos ofrecer nuestra adoración al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú eres infinito en misericordia, porque tú nos has perdonado, porque has permitido que Jesucristo diera su vida en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y no pasa de moda nunca, Señor. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones. Permite que todo lo que podemos escuchar de tu palabra se guarde y se grabe en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y, Señor, si en algún momento tú nos lo permites, que lo podamos multiplicar, que lo podamos compartir con aquellos que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos a confiar en que podemos acercarnos a ti, Señor, que podemos acercarnos confiadamente ante ti sin esconder nada, porque tú ya lo conoces todo. Gracias porque nos amas, gracias porque nos has perdonado. Perdónanos si te hemos ofendido, perdónanos si hemos fallado, Señor, en nuestra vida de oración. Perdónanos si nos hemos distraído y alejado del camino que a ti te agrada. Señor, te rogamos que a pesar de la adversidad que estamos viviendo en el mundo y lo que se venga, Señor, y lo que ya pasó, que no nos preocupemos, que vivamos confiados en que tú nos ayudarás a salir de esa, y que sin importar la situación, tú nos amas y ese amor jamás ha cambiado. Ayúdanos a vivir en verdadera adoración. Queremos ser adoradores, verdaderos adoradores tuyos, que te podamos brindar esa alabanza, esa adoración en espíritu y en verdad, en ese Espíritu Santo que tú nos has brindado, Señor. Y en verdad, la verdad que conocemos a través de Jesucristo, que como tu Hijo unigénito dio su vida para salvación de todos aquellos que creemos en ti. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia, por tu amor. Te ruego que nos traigas la paz a todos y que en el momento indicado, en el momento que tú lo decidas, nos permitas reunirnos como iglesia para gozarnos, para alabarte juntos, para orar juntos, Señor, para gozarnos, para alabar tu santo nombre. Hoy lo hacemos cada quien desde nuestras casas, desde nuestros hogares, así que te ruego que nos permitas vivir unidos en oración y en adoración a tu santo nombre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.